Muy bien, a continuación entonces vamos a ver, a partir de la ecuación que obtuvimos anteriormente, que es la ecuación de Navier, vamos a realizar el análisis del movimiento de ondas elásticas. Estas ondas elásticas de las que vamos a hablar pueden ser ondas de sonido en un medio como es un sólido, y que de hecho vamos a observar, o sabemos nosotros, que es el medio donde más rápidamente se pueden desplazar estas ondas. Muy bien, ¿a través de qué vamos a generar una onda elástica en el material? Vamos a suponer entonces que yo tengo aquí un pequeño elemento, ¿sí?, para poder golpear justo aquí en este punto, en el centroide de este elemento, y generar una onda de sonido, ¿sí?, o una onda elástica. Esta se va a ir desplazando. ¿En qué dirección? En esta dirección donde yo justamente di el golpe. Faltaría entonces, por lo tanto, poner cómo se llama esa dirección. Vamos a poner nombres arbitrarios simplemente para que quede. Este sería el eje X1, este sería el eje X2 y este sería el eje X3. Entonces yo voy a tener el desplazamiento de una onda elástica en esta dirección. Y esa onda elástica, yo lo que voy a decir es que va a tener una velocidad que voy a decir que es la velocidad longitudinal. Entonces, esto es velocidad longitudinal de la onda, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a analizar esto? ¿A partir de qué nos vamos a analizar nosotros este problema que tenemos aquí? Que vamos, sin duda alguna parece muy complejo en un principio. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a hacer una analogía para el movimiento de esta onda. ¿A partir de qué? A partir de considerar que el cuerpo, ¿sí?, es simplemente un elemento suspendido con un resorte, ¿sí?, y que esto en un momento dado nosotros podemos comprimir el resorte, soltar el cuerpo y esto va a empezar a oscilar, ¿sí? Muy bien, esto empezaría a oscilar. ¿Qué vamos a considerar también al momento de que esto oscila? Bueno, nosotros sabemos que en la realidad poco a poco esto se debe de ir deteniendo, debe de ir disminuyendo la amplitud de su movimiento. Nosotros en este caso, debido a la simplificación, ¿sí?, de que los fenómenos elásticos son fenómenos conservativos, nunca vamos a considerar que se disipa energía, y entonces vamos a considerar que la amplitud de este movimiento siempre va a ser el mismo. Si nosotros analizamos el movimiento, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que esto nos va a generar un movimiento en forma de una onda de tipo senoidal, ¿sí? De hecho, nosotros vemos aquí cómo va esto, y esto haría más o menos este movimiento, donde nosotros vamos a tener que aquí este punto es pi, aquí este punto es 2pi, y entonces estaríamos analizando aquí el movimiento de la onda en la dirección del eje longitudinal, que en este caso el eje longitudinal es el eje X1, ¿sí? Ojo, en específico, por como nombramos a nuestros ejes. Para un problema donde los nombremos de forma diferente, bueno, tendríamos que ver qué nombre le damos aquí y por lo tanto cuál va a ser el eje longitudinal. Si nosotros entonces observamos, lo que yo tendría aquí sería el desplazamiento de la onda. ¿Y esa onda en dónde se desplaza? Exactamente en el mismo eje, es decir, en dirección X1. Entonces, nosotros para poder acabar de analizar esto, necesitamos algunas características más. Sabemos que esta onda va a tener una amplitud de movimiento que es simplemente la distancia desde el eje de las abscisas, ¿sí?, hasta una cresta, ya sea aquí arriba o acá abajo, ¿sí?, y a eso lo definimos como amplitud, la amplitud de la onda, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? ¿Qué más podemos nosotros analizar? Bueno, vemos que esta onda va a tener, ¿sí?, desde que inicia
hasta que termina y se vuelve a repetir exactamente el mismo ciclo, vamos a ver que tiene una longitud que le vamos a llamar L. Entonces L va a ser la longitud de la onda. Muy bien, con esto en mente, entonces yo puedo definir una ecuación para describir el movimiento o el desplazamiento de esta onda. ¿Y qué voy a decir? Voy a decir que entonces el desplazamiento de esta onda, ¿sí?, simplemente va a ser un desplazamiento en dirección 1 de momento, ¿sí?, y donde ese desplazamiento en dirección 1 va a ser igual a lo siguiente, va a ser igual a la amplitud de la onda. La onda, dijimos, es de tipo senoidal, entonces por el seno, ¿sí?, ¿de quién? Bueno, vemos que esta onda se va repitiendo cada 2pi, entonces yo lo voy a poner así. Esto es 2pi entre la longitud que es L, que multiplica lo siguiente, multiplica a x1, y como vamos teniendo el movimiento, el desplazamiento de la onda va siendo a la derecha, menos entonces la velocidad longitudinal por el tiempo, ¿sí? Entonces 2pi entre L, la frecuencia es cómo se va repitiendo esta onda, y de esta forma nosotros llegamos a esta ecuación. Que vemos que conforme nosotros queremos analizar en diferentes puntos del cuerpo, bueno, va a ser función de qué, en qué tiempo estemos analizando y de qué velocidad lleve la onda. Hasta aquí me parece que queda entendido qué es lo que vamos a analizar. Sin embargo, nosotros tenemos lo siguiente: no es el único movimiento que vamos a tener. Por desgracia, también se va a generar otra solicitación, de forma, ¿sí?, que vamos a obtener una onda aquí que se va a mover sobre este eje, y de igual manera sobre este eje, ¿sí? Es una onda remanente, y una onda que va a tener cierta velocidad. Va a tener de hecho una velocidad diferente a esta velocidad longitudinal. En ambos ejes de hecho vamos a tener la misma onda y por lo tanto tendrá la misma velocidad. Esta velocidad le vamos a llamar velocidad tangencial de la onda. Muy bien. Y aquí el problema es, bueno, ¿y cómo va a ser el desplazamiento en estas direcciones que son x2 y que nombramos también como x3? Vamos a decir entonces que el desplazamiento tanto en dirección 2 como el desplazamiento en dirección 3 va a tener forma similar a lo que obtuvimos en dirección 1. Es decir, va a ser igual a la amplitud de la onda por el seno, ¿sí?, de 2pi entre L, que multiplica a x1, es decir, tenemos un efecto remanente de la onda que imprimimos, ¿sí?, en dirección de x1 originalmente, y que era lo que nosotros queríamos generar. Entonces, por eso es función de x1, menos la velocidad tangencial por el tiempo. Y de hecho, el desplazamiento en dirección 3 será exactamente de la misma forma, ¿sí? Muy bien. Entonces, con esto en mente, ¿qué es lo que nosotros vemos? Bueno, que efectivamente vamos a tener un desplazamiento en dirección 1, pero también tendremos desplazamientos en dirección 2 y en dirección 3. Y lo que vemos, ¿sí?, y lo voy a poner aquí, es que este desplazamiento, ¿sí?, vamos a tener un desplazamiento 1 que es función de x1 y del tiempo, ¿sí?, un desplazamiento en dirección 2 que va a ser función de x1 y del tiempo, y un desplazamiento en dirección 3 que también será función de x1 y del tiempo.
Muy bien. Bajo estas condiciones nosotros vamos a tener que realizar nuestro análisis para el movimiento de ondas elásticas, y que en el siguiente video será lo que vamos a realizar.